mío, por el privilegio que tú nos concedes de alabarte, pero también de exponer tu palabra. No somos dignos, Padre. Estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia. Y por eso reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Necesitamos de ti para exponer tu palabra. Necesitamos de ti, Señor, para aplicar tu palabra. Necesitamos de ti para entender tu palabra. Y rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. No solamente los hermanos que estamos aquí, sino aquellos que también se conectarán y podrán ver este video, esta predicación en otra ocasión para la gloria y honra de tu santo nombre. El predicador te necesita de ti, necesita de tu gracia, de tu denuedo, necesita de tu perdón. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de esta tarde está titulado "Y me seréis testigo". Y me seréis testigo. Y este tema estará basado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a estar leyendo este versículo, pero de un modo de introducción vamos a ir por el contexto de los versículos 1 hasta el 7, para luego entrar en dos puntos que vamos a tratar de este versículo 8. Si se pueden poner de pie para leer el versículo 8, sería una gran bendición. Dice así el consejo de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden sentarse. Amén. Para entrar en contexto, amados hermanos, quiero refrescar la memoria y recordar que el que escribe el libro de los Hechos es Lucas. Lucas no solamente escribió el libro de los Hechos, sino que también escribió el Evangelio que lleva su nombre. Muchas personas le llaman al libro de los Hechos el quinto Evangelio. Otros le llaman, a pesar de que el libro se le llama Hechos de los Apóstoles, otros le llaman o han considerado que se debería de llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque aunque se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, si nosotros vamos al libro, nos vamos a dar cuenta que solamente hacen énfasis en Pedro, los primeros capítulos, y luego en Pablo. Aunque en algún evento, como el capítulo 3 y el capítulo 4, se menciona también a Juan. Es un evento que Dios usó tanto a Pedro como a Juan. Pero cuando uno ve el título, Hechos de los Apóstoles, puede venir a la mente como que todos los apóstoles elegidos por Cristo están ahí. Sin embargo, el énfasis está en Pedro y en Pablo. Por eso es que algunos han llegado a la conclusión que se le debería llamar los Hechos del Espíritu Santo, porque sí vemos al Espíritu Santo operando de una manera portentosa en el libro completo. Este libro está dirigido a un hombre llamado Teófilo. Si nosotros vamos al versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este Teófilo, no sabemos muchas cosas de él, pero Lucas usa una expresión en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 3, el cual también vemos también a Teófilo diciéndole: oh excelentísimo Teófilo. Parece que este hombre, Teófilo, ocupaba una posición preponderante en la época, porque este título excelentísimo se le daba a personas que estaban en posiciones preponderantes. Oh excelentísimo Teófilo.
cuando él habla en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos, del primer tratado, es haciendo referencia a su evangelio. A su evangelio. Ahora, en el evangelio, él le dice a Teófilo que él le escribió todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en su ministerio terrenal. Ahora, del versículo 2 dice que hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con mucha prueba indubitable o con mucha prueba convincente, como dicen algunas versiones, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Después de la resurrección, Jesús duró 40 días discipulando a los apóstoles, duró 40 días hablando con ellos acerca del reino de Dios. Ahora es interesante, y no quiero pasar por alto, que esta frase, el reino de Dios, tiene varias connotaciones. Y una de ellas, según el contexto, hace referencia a el gobierno de Dios en toda su creación. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 19, dice lo siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Según el contexto, esta frase, el reino de Dios, hace referencia al gobierno de Dios. Dios controla todo, Dios gobierna todo, Dios está en su santo templo, Dios reina, Jehová reina y controla todo conforme a su soberana voluntad. Pero también la frase del reino de Dios hace referencia al mensaje del evangelio, al mensaje que Cristo predicó y proclamó para que se volvieran a él en arrepentimiento. Mateo 4, versículo 17 y versículo 23 dicen lo siguiente, permítame citarlo. Dice Jesús hablando: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Después de la resurrección de Cristo, por 40 días Jesús duró discipulando a estos hombres acerca del reino de Dios, acerca del gobierno de Dios, pero también acerca de el mensaje que Jesús predicó, arrepentido para que se volvieran a él. El reino de Dios se ha acercado. Jesús, el Salvador del mundo. Ahora, en los versículos 4 y 5, Jesús le dice que no se vayan de Jerusalén hasta que viniese la promesa del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, dice: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también reconoció que el que bautizaba con el Espíritu Santo era Jesús. Amén. Que el bautismo de él era en agua simplemente para arrepentimiento. Pero el que bautizaba con el Espíritu Santo era Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29 y versículo 33. Dice, este es Juan el Bautista hablando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Jesús le da una encomienda y le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que esta promesa sea cumplida en su vida. Ahora bien, en los versículos 6 y 7 surge una pregunta interesante, pero también una respuesta impactante de Jesús a sus discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? Versículo 6 nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús le está hablando del reino de Dios. Jesús le está hablando del gobierno de Dios. Jesús le está hablando de su predicación. Sin embargo, ellos le preguntan: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Decía un estudioso, y permítame citarlo: la pregunta de los apóstoles delataba ya sea su curiosidad o su impaciencia, o ambas cosas. Porque el Padre mismo había fijado los tiempos con su propia autoridad. Y el Hijo nos ha confesado que Él no sabía ni el día ni la hora de su regreso. De modo que tienen que frenar su deseo de saber y están dispuestos a quedar en la ignorancia. No es solo en relación con el cumplimiento de las profecías, sino también en relación con muchas otras verdades no reveladas, que Jesús sigue diciéndonos: no le toca a ustedes conocer los tiempos. El Señor está usando en su respuesta dos palabras muy importantes, sigue diciendo este estudioso, haciendo referencia al tiempo crono y al tiempo kairos. Estas dos palabras representan la idea de tiempo. El crono tiene la idea de tiempo cronológico que hace referencia a fecha, a horario, etc. Pero el kairo tiene que ver con el tiempo de una época o un momento específico. Y la Biblia nos dice que lo secreto pertenece a Dios y no debería tratar el cristiano de estar averiguándolo. Lo revelado es lo que nos pertenece a nosotros y con ellos deberíamos conformarnos. Fin de la cita. Amén. 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 No les toca a ustedes saber el tiempo y la hora. Todos sabemos lo que tenemos un tiempo en el Evangelio, que muchas sectas han puesto tiempo y hora de la parusia. La parusia es un término teológico para hacer referencia a la segunda venida de Cristo. No les toca a ustedes saber el tiempo y la hora. Parece ser que estos hombres estaban inquietos porque la idea que tenía el pueblo de Israel en cuanto al Mesías es que cuando el Mesías viniera un Mesías tipo David, un Mesías que pusiera a Israel delante de todas las naciones. Sin embargo, Jesús, hablando con Pilato, le dijo en una ocasión, en Juan capítulo 18, mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Amén. No le toca a ustedes saber el tiempo y las razones que el Padre puso en su sola potestad, en su propia autoridad. Deuteronomio 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a nosotros. Amén. Hermanos, nosotros somos cristianos, nosotros no somos gnósticos. Los gnósticos son los que andan buscando el saber, la profundidad, el misterio, aquellos que siguen la filosofía platónica. Nosotros no somos ni platónicos, nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Damos gracias a Dios
por lo que Él nos ha revelado en su palabra. Lo oculto le pertenece a Él. Amén. Ahora, con eso en mente, de ver en el contexto que Jesús le da esta encomienda a los apóstoles, entonces vamos al versículo donde realmente queremos hacer hincapié en esta preciosa tarde. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como si Jesús le estaba diciendo: no se estén preocupando por si el reino que ahora, que ahorita, no. La preocupación de ustedes es esta. Esta tiene que ser su preocupación. Esta tiene que ser su agenda. Esta tiene que ser su prioridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Ahora permítame dividir este versículo en dos puntos. La primera: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera exhortación que el Señor le dice a los apóstoles y a los que estaban en ese momento? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algunos estudiosos dicen, y cito: la palabra griega de donde viene la palabra poder es dunamis, de donde viene la palabra dínamo o dinamita. Pero la idea que transmite la palabra en el texto no es de una explosión, ya que ni Pablo ni Lucas nunca vieron una dinamita, sino más bien la palabra poder en su contexto denota en su sentido original la capacidad que los apóstoles recibirían para lograr concretar la tarea sobrenatural que el Señor le estaba encomendando bajo la guía y voluntad del Espíritu Santo. Amén. En Lucas 24:49 sigue diciendo este estudioso, dice, y cito: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Sigue diciendo: más que un poder político o profético, los cristianos son investidos de poder espiritual para testificar del Señor en todo el mundo. Este poder pertenece al Espíritu Santo y no es entregado para el beneficio personal de los creyentes, sino para bendecir a otros a través de la predicación del Evangelio. En conclusión, es poder para testificar. Fin de la cita. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y hago este énfasis, hermano, porque muchas personas le llaman al desorden que a veces se da en el oculto poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en el capítulo 14, él corrige el desorden en el culto. Él exhorta de que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Pero el poder no está en el predicador. El poder no está en estas cuatro paredes. El poder lo tiene el Espíritu Santo, quien es que convence de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Amén. Pero recibiréis poder, recibiréis el denuedo, recibiréis el equipamiento. ¿Para qué? Para que ustedes testifiquen de mí. Gloria a Dios. Para que testifiquen, para que hablen con autoridad. Dice la parte B de este versículo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros leemos el versículo detenidamente, Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una conjunción y que une la primera idea con la segunda idea. ¿Están viendo? Después que ustedes han sido investidos con el Espíritu Santo, con la promesa
que el Padre enviará, que yo le prometí, ustedes hablarán de mí. Gloria a Dios. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Suger Michelin hace un comentario, y permítame citarlo de Hechos 1:8. El Señor dice a sus discípulos que ellos serían sus testigos ante un mundo que no conoce a Dios y que es antagónico a su carácter santo, justo y bueno. Aquí tenemos la tarea primordial de la iglesia de Cristo para con ese mundo. Ser testigo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo cristiano está llamado a ser un testigo de Dios, fin de la cita. A veces hay cristianos que Dios trae el evangelio y no saben cuál es su llamado. Pues mira, si tú no sabías hoy cuál era tu llamado, todo cristiano está llamado a ser testigo de Dios. Amén. Todo cristiano está llamado a ser testigo de Cristo. Porque todo cristiano, una vez vino a Cristo en arrepentimiento y fe, es bautizado con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, como propiedad de Dios. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, para abundar un poco más sobre nuestro tema, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? ¿A qué Jesús se está refiriendo? Varias definiciones que quiero compartir con ustedes. Primero, un testigo es alguien que da testimonio fidedigno de una persona o un acontecimiento, de algo que ha visto, tanto de una persona como del acontecimiento que él vio. Un testigo es alguien que da testimonio fidedigno, verdadero, de una persona o un acontecimiento. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, en el contexto que había una filosofía que estaba negando la humanidad de Jesús, mira cómo él defendió y fue testigo para defender de que Cristo fue verdadero Dios, pero también fue verdadero hombre. Y como testigo ocular, Juan no se quedó callado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas testificamos, estas cosas os anunciamos, que Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, que el Cristo que se clavó en la cruz fue el Cristo que caminó conmigo. Yo lo vi, yo lo toqué, mis manos lo palparon. Juan, como testigo ocular, dio testimonio fidedigno de esa gloriosa verdad. Amén. Otra definición que encontramos es que un testigo es alguien que presenta un argumento irrefutable que promueve o defiende una causa. Un testigo es alguien que presenta un argumento irrefutable que promueve o defiende una causa. Por ejemplo, es un cristiano que defiende lo que ha ocurrido en su vida con argumento, desde el momento de su conversión, quién era y quién es, por medio del poder del Evangelio en su vida, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Un cristiano tiene argumento.
A veces nosotros no testificamos porque nosotros decimos, es que yo tengo que prepararme más. Y es verdad, no estoy en contra de la preparación. Pero el endemoniado Gadareno, cuando quiso seguir a Jesús, que fue libertado, Jesús le dijo, ve y testifica cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice el texto bíblico allá en Marcos capítulo 5 que este hombre fue por toda Decápolis, por 10 ciudades, testificando el poder de Dios. La Biblia no dice que este hombre fue a un seminario teológico. La Biblia no dice que este hombre fue al Soder, en el Vaticano. No. La Biblia no dice que este hombre hizo un estudio de hermenéutica. No. Este hombre fue y publicando por toda Decápolis cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. El texto no dice que él hablaba, pero yo infiero que probablemente este hombre iba diciendo, yo vivía en los sepulcros, a mí me estaban con cadenas y yo rompía las cadenas, nadie podía controlarme hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, me devolvió su juicio cabal y yo testifico que en Jesús hay poder, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Un testigo es alguien que presenta un argumento irrefutable que promueve o defiende una causa. Un cristiano defiende lo que ha ocurrido en su vida. Y tú sabes más que nadie quién tú eras y quién eres. Y si tú estás consciente y eres humilde y reconoces que tú eres un pobre en espíritu, va a estar consciente que hoy en día tú eres lo que eres por la gracia y por la misericordia de Dios. Tercera definición. Un testigo es alguien que está dispuesto a hacer valer la verdad de su testimonio, aunque ponga su vida en riesgo. Un testigo es aquel que hace valer la verdad, aunque ponga su vida en riesgo. Yo pudiera añadirle, un cristiano hace valer la verdad, aunque lo boten del trabajo. ¿Sí? Aunque lo tiren por fuera. Se permanece firme en la verdad, y la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Amén. Por eso que nosotros vemos a un hombre llamado Esteban en el libro de los Hechos. Este hombre fue cuestionado. Hermano, y de verdad le invito a que estudie el capítulo 7 del libro de los Hechos. Yo me estaba gozando esta mañana, wow, estudiando ese capítulo. Excelente exposición, una exposición magistral, wow, empezando del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. ¿Y sabe qué le costó a Esteban eso? Que lo mataran a pedra. Pero Esteban testificó públicamente de la verdad que él creía. Otra definición que pudiéramos nosotros compartir es la siguiente. Tomando todo esto y aplicándolo al creyente, alguien ha dicho que un testigo es una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor se han forzado a pensar acerca de Dios. Wow. El hermano Reinaldo al inicio del culto, él oraba y decía que, wow, Señor, trae una palabra que sea para la bendición para nuestra vida. Pero las palabras que nos confrontan son una bendición para nuestra vida. Amén. La disciplina del Señor son una bendición para la vida del cristiano. Amén. Porque Hebreos 12 nos enseña que a todo lo que toma por hijo corrige y disciplina para que disfrutemos su santidad. Y esta definición es interesante, hermano, porque es muy confrontadora. Muy confrontadora porque nos ayuda a nosotros a detenernos y a meditar. Un testigo es una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor se han forzado a pensar acerca de Dios. Wow. Que aquellos que nos están mirando tengan que decir, wow, ahí está Dios en ese hombre, en esa mujer. Bendito Dios. Amén.
Y de verdad que eso nos confronta. Porque aunque no estamos exentos a cometer errores, el común denominador del cristiano no es una vida de errores y errores y errores, porque se supone que Dios nos trajo a su evangelio como Él nos encontró, pero Dios tiene un compromiso de no dejarnos como Él nos recibió. No dejarnos como Él nos recibió. Porque según Romanos 8:29, Dios está restaurando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice el salmista en el Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, los cristianos estamos llamados a ser testigos y reflejar a Cristo donde quiera que nosotros estemos. Algo de Cristo tiene que verse. Algo de Cristo. Si tú vas a la negación de Pedro, tú te vas a encontrar algo interesante. Que aunque Jesús le dijo que no lo iba a negar antes de que cantara el gallo, cada una de las personas que se le acercaba a Pedro le decía lo siguiente: ¿pero qué tú te pareces a él? Es que tú hablas como él. O que tú actúas como él. Y cito nuevamente, no va a ser algo perfecto porque todavía estamos metidos en este cuerpo caído. Pero si somos testigos de Cristo, algo de Cristo, la gente tiene que observar en nuestra vida. Amén. Decía un estudioso: aunque el creyente está rodeado de maldad en este mundo caído, él mismo ha sido sacado de la tiniebla a la luz del Evangelio para ser testigo de Cristo en medio de una generación malvada que no piensa en Dios y proclamar la virtud gloriosa de nuestro gran Salvador, tanto con su estilo de vida como también siendo testigo fiel, proclamando la verdad del Evangelio. Fin de la cita. El que robaba, Efesios capítulo 4, no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Airado, pero no pequeño. La nueva vida en Cristo, algo de Cristo tiene que verse en nuestra vida. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y cito: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué el Señor nos trajo de la tiniebla a su luz admirable? Para que anunciemos las virtudes, las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable para quedarnos callados. Pudiéramos nosotros hacernos la pregunta: ¿a cuántas personas en esta semana nosotros evangelizamos? ¿Cuántas almas, en el buen sentido de la palabra, tú has impactado que a través de ti esas almas han venido a los pies de Cristo? Pablo era un hombre que defendía, predicaba y enseñaba la doctrina de la predestinación y la elección. Pero no había un lugar que Pablo no llegara que inmediatamente no predicara el Evangelio de Cristo. Pablo estaba buscando la manera, la forma de ser testigo de Cristo. Entonces volvemos y hacemos la pregunta: ¿qué tiempo tú tienes que no discipula a nadie? Dios había dicho lo mismo que dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, también había dicho lo mismo
a través del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 10 y 12, que yo me gozaba cuando el hermano Reinaldo empezó a leer ese texto. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 10 al 12, y cito: vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Dios viene hablando a su pueblo del Antiguo Testamento. Esto tiene una conexión de Isaías 43 con Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios le había dicho a Israel que fuera su testigo, y Jesús le está diciendo a sus discípulos: y me seréis testigo. Suel Michelén hace un comentario, y permítame citarlo. Dice el hermano Suel: si en verdad has conocido a Dios a través de Jesucristo, si en verdad el Dios de las Escrituras, el único Dios vivo y verdadero, ha venido a ser tu Dios, ahora debe dar testimonio de esta realidad en el mundo. No solo con tus palabras, sino también con tu adoración, tu deleite en Él, tu confianza, tu obediencia. Tu Dios es aquel a quien adora, es aquel en quien confía, es aquel a quien obedece. Tu Dios es aquel en quien te deleita por encima de todas las cosas. Si va a ser un testigo eficaz, debe vivir de tal manera que todos a tu alrededor puedan percibir claramente quién es tu Dios. Fin de la cita. Wow. ¿Verdad que es confrontador? Pero ese es el llamado. Y me seréis testigo. ¿Con qué? Con la predicación del Evangelio, pero también con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Sí, muchos de nosotros a veces venimos al Evangelio, estamos luchando con la ira, y es verdad, muchos de nosotros hemos batallado con eso y tenemos que orar una y otra vez, presentarlo delante de Dios. Sí, pero eso no debe ser el común denominador. De que todo el tiempo, cuando a ti te pase algo, tú estalles y explotas como una Coca-Cola caliente. Porque la pregunta sería: ¿y qué está haciendo el Espíritu Santo en ti? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en ti? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene todos los atributos que tiene el Padre, que tiene el Hijo. Amén. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es todopoderoso, así como lo es Dios Padre y así como lo es Dios Hijo. Amén. Nosotros estamos claros y creemos firmemente en la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea que cuando Jesús le dice: y me seréis testigo, le está diciendo: hablen de mí, pero no solamente hablen de mí, de lo que yo le enseñé, sino también que su vida hable de mí. Vuelvo y cito: en este cuerpo caído no será perfecta, pero nosotros tenemos que ser intencionales. Porque si somos nueva criatura en Cristo, algo la gente tiene que percibir de mí, de Cristo. Amén. Así. Yo no puedo llegar a Villa Consuelo, que es mi barrio que me vio nacer, y que la gente pueda ver en mí el mismo Francisco Pascual, y como yo no tenía a Cristo. No tiene que haber algo diferente.
Algo que la gente pueda decir, verdaderamente Dios es real. Amén. Wow. Por eso, amados hermanos, quisiera cerrar este tiempo compartiendo varias aplicaciones de nuestro tema y me seré testigo. El Señor no nos ha dado su Espíritu Santo para estar tumbando a la gente. El Señor no nos ha dado su Espíritu Santo para estar secreteando a la gente en el oído. No. Y a veces yo me pregunto cuando veo gente hablando en el oído, ¿qué es lo que le dicen? Nosotros acabamos de predicar un tema sobre la suficiencia de las Escrituras, donde aprendimos de que la Biblia es suficiente concerniente a nuestra salvación. No necesitamos más que palabra de Dios. Amén. Y Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien a prestar atención en ella. Dios nos ha regalado su Espíritu Santo para certificar. Hay varias aplicaciones. Lo primero es entender, amados hermanos, que los cristianos, nosotros estamos en este mundo para ser testigos de Dios. Nosotros estamos en este mundo para ser testigos de Dios. Cristo nos salva, pero si el objetivo fuera salvarnos y simplemente eso, entonces Él nos salvaría y nos llevaría inmediatamente. No hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer. Hay un trabajo que la iglesia todavía tiene que operar. Y no solamente local, como dijo Jesús en Jerusalén, no, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es un trabajo que es local y también es universal. En tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, o con nuestro vecino, para yo incluirme también, porque no puedo sacarme de la ecuación. Nosotros estamos llamados a testificar. ¿Qué dice la gente de tu evangelio? Tus amigos saben que tú eres cristiano. No perfecto, cristiano. Saben que por tu imperfección y por tu pobreza espiritual saliste corriendo a los pies de Cristo. Ellos saben eso. Hermano, la gran comisión no es una opción, es un mandato. La gran comisión no es una opción, sino un mandato. Y es interesante, amados hermanos, que los 4 evangelistas hablan de la gran comisión. Fíjense que Mateo, Marco y Lucas, que se llaman los evangelios sinópticos, tienen muchos temas en común. Sin embargo, en este tema, los 4 evangelistas coincidieron. Para que nosotros entendamos la prioridad de esto. Mateo 28, 19, 20 te habla de eso. Marcos 16, 15 te habla de eso. Lucas 24, versículo 47 al 48 te habla de la gran comisión. Juan 20 y 21 también te habla de la gran comisión. Los 4 evangelistas vemos que después de la resurrección hablan de la gran comisión. No es una opción, es un mandato. Y a veces nosotros estamos preocupados por los pecados que realmente la Biblia describe literalmente, que nosotros los vemos, el adulterio, la mentira, la embriaguez, la borrachera, la orgía. Nosotros estamos preocupados por esos pecados, pero déjame decirte que en la Biblia hay pecado por omisión. Y tú y yo a veces lo cometemos una y otra vez. ¿Cuáles son los pecados por omisión? Bueno, una verdad que tú sabes y tú lo omites y no la ejerces. Y Santiago dice, hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. ¿De? Pecado.
Y Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y me seréis testigos. Pastores, que yo no sé qué voy a decir, pero te voy a ayudar con eso. Dile a tu compañero de trabajo que Cristo es la única esperanza. Y que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Dile a tu compañero de trabajo, Juan 14:6. Llévate ese versículo, Juan 14:6. Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dile a tu compañero de trabajo, a tu vecino, hay un único camino seguro y tiene un nombre y se llama Jesucristo. Otro camino te va a llevar al infierno, pero ese camino te lleva al cielo. Dios no solamente llamó a los apóstoles, también Él nos llama a nosotros a ser testigos de Cristo. Estamos en este mundo para ser testigos de Dios, para ser testigos de Cristo. Segunda aplicación, estamos llamados a testificar de sus virtudes y a alumbrar en medio de un mundo de tinieblas. Hermano, tú sabes que estamos en un mundo de tinieblas. Y nosotros estamos llamados a alumbrar. ¿Dónde alumbrar la luz? En la tiniebla. Dice Jesús en Mateo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros como cristianos no estamos llamados a caminar el evangelio a la secreta, donde nadie sabe que tú eres cristiano. ¿No? En tu trabajo, de que tú llegas, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. Sí. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, le sirvo a Cristo. No importa el lugar, nosotros somos cristianos. ¿Dónde? Aquí dentro y fuera de aquí. Donde quiera estamos llamados a testificar de que nosotros somos cristianos. Pablo le dijo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo nosotros ha de avergonzarnos de este mensaje glorioso que nos ha salvado y nos ha redimido y fuimos purificados por la palabra de su poder? No sé cuántos se acuerdan de un hombre llamado Policarpo, discípulo de Juan. Los que saben de historia bíblica saben que este hombre lo agarraron preso. ¿Y sabe qué? Le decían, si tú reniegas tu fe, nosotros te soltamos. Si no, hay que no ver. Y dice la historia, que Policarpo dijo, ¿y cómo yo he de negar a aquel que me ha hecho tanto bien? En mis tantos años de vida, nunca me ha traicionado. ¿Cómo yo ha de traicionarlo ahora? Y lo metieron en la hoguera y hubo algo sobrenatural ahí que el hombre no moría. Y para matarlo, lo traspasaron con una lanza. Pero Policarpo estuvo dispuesto a ser testigo, a ser mártir por la causa de Cristo, aunque le costara la vida, pero no renegó en quien él había creído. Iglesia,
Mi tercera aplicación es que tú y yo entendamos que estamos llamados a vivir como es digno del Evangelio en toda nuestra manera de vivir. Cito otra vez, no seremos perfectos, estamos detrás de la perfección, perfecto es Cristo, pero el común denominador del cristiano es que aun cuando falla, es humilde para pedir perdón. Amén. Es humilde para pedir perdón. Es humilde para reconocer su falta. Es humilde para buscar la reconciliación, porque sabe que ha fallado. Amén. Pablo, hablando a Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, le dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. En 1 Tesalónica 2:12 dice el apóstol Pablo, y cito: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo tú y yo estamos llamados a andar en este mundo de tinieblas? Como es digno del Evangelio, como es digno de Dios. No van a murmurar, no van a criticar, pero ¿sabe qué? Si murmuraron a Cristo y criticaron a Cristo y lo crucificaron, no esperes tú y yo que nos van a tirar caramelo. En una ocasión creo que he dicho esto, el hermano Spurgeon decía, haciendo referencia a Mateo capítulo 5, versículo 13, recuerden que ustedes no son los caramelos del mundo, sino la sal de la tierra. Si no escupen por honrar a Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los apóstoles se tuvieron por bienaventurados cuando sufrían por la causa de Cristo. Soher Michelin hace un comentario y permítame citarlo para cerrar en oración esta exhortación. Dice así: estamos en el mundo para mostrar con nuestros hechos que nuestro Dios merece ser conocido, servido, amado y obedecido con todo el corazón. Amén. Con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el testimonio que se nos ha encomisionado o se nos ha encomendado a dar. El cristiano debe preguntarse en toda situación: ¿cómo puedo yo en esta circunstancia dar testimonio de Dios? ¿Cómo puedo ser yo un testigo de Dios en medio de esta enfermedad? ¿En medio de este problema económico? ¿En medio de este conflicto personal? ¿O de esta transacción comercial? ¿Cómo puedo yo ser testigo de Cristo? ¿Cómo puedo ser testigo de Dios en la manera como educo a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo me divierto? Ninguna área debe quedar fuera de esta perspectiva. Para eso estamos aquí. Y eso debe hacer cada cristiano. Debemos ser testigos fieles de Dios. Si tú profesas ser cristiano, debe entender que la forma como vive, la manera como enfrenta la vida, tu disposición de ánimo y todo eso habla de Dios, testifica entonces de Dios. Fin de la cita. Wow. Amén. Amén. Hermano, nuestra vida testifica de Dios. Nuestra queja testifica de Dios. Cuando tú y yo vivimos con una continua queja, estamos testificando que nuestro Dios no es suficiente. Sin embargo, tú y yo decimos que nuestro Dios es todopoderoso. Y si decimos que es todopoderoso, entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude a no seguir con esa continua queja. Estamos llamados a testificar de Dios, no solamente en palabra, sino también con nuestro estilo de vida. En esta tarde, amados hermanos, a la hora de nosotros poder salir de aquí, nos pudiéramos hacer la pregunta: ¿estoy yo siendo un testigo fiel?
Mi vida está testificando de Dios. Si eres padre, estoy testificando de Dios a mis hijos, cómo lo trato, cómo le hablo. Estoy testificando de Dios con mi esposa. Se siente ella amada, protegida, cuidada. Me estoy yo sometiendo a mi marido, aún no sea cristiano. Estoy yo testificando de Dios. ¿Puede ver él el evangelio en mí? Es algo normal que yo siempre le responda ásperamente. O le respondo con gracia. Me estoy sometiendo voluntariamente a mi esposo, mujer de Dios, como me someto a Cristo. Hombre de Dios, estamos amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y aún estamos dispuestos a dar nuestra vida por él. Estamos nosotros testificando de esa manera. Ven nuestros hijos que nosotros somos hay una película de un hombre, siempre se me va como la pronunciación, pero es verde, el ogro, Shrek. Están viendo en nosotros un Shrek en nuestra casa. Con nuestra familia voy a ver a Cristo. Es la gracia abundante en nuestra boca a la hora de nosotros amonestar. Es abundante. Hermano, tú y yo estamos llamados a ser testigos de Cristo. No una opción. Es un mandamiento. No es si tú quieres, no es si yo quiero. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el que me ama mi palabra, guarda. Y ese guardar es que pone por obra. La gran comisión no es una opción, es un mandamiento. ¿Te da vergüenza testificar de Cristo? Órale a Dios. Dios, mira, me da vergüenza hablar de ti, dame fuerza. Tu palabra dice que tú no has dado espíritu de cobardía, según el Timoteo, capítulo 1, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Dame fuerza, dame de nuevo, ayúdame a testificar de ti, porque tú me has llamado a ser testigo tuyo. Señor, ayúdame a vivir de una manera digna del Evangelio. Ese es el tema de Por Su Causa, ahora en México. Una vida digna de su llamado. La Biblia habla claro de eso. De que tú y yo estamos llamados a vivir una vida digna de su llamado. Por eso yo quiero que nos pongamos de pie, hermano. Y que intencionalmente nosotros oremos. Ahí donde tú estás. Porque si nosotros somos honestos, si somos honestos y sinceros delante de Dios, muchos de nosotros nos estamos quedando cortos con ser testigos de Cristo. En nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario, nos estamos quedando cortos siendo testigos de Cristo. Y por eso, el consejo de Dios, que no es para destrucción para sus hijos, sino para guiarlos en arrepentimiento, yo quisiera que oremos pidiéndole perdón al Señor y diciéndole al Señor que nos ayude y que nos asista. Porque yo no sé tú, pero yo quiero caminar como Cristo. Amén. Yo necesito caminar como Cristo. De todo corazón, hermano. Ora a Dios ahí donde tú estás. Y pidámosle al Señor, ayúdame a caminar como tú. Ayúdame a ser intencional. Perdóname por las veces que no he atendido este llamado. Perdóname por las veces que se ha hablado delante de mí algo que avergüenza tu evangelio y yo me he quedado callado.
y no he testificado de tu grandeza, por temor a la vergüenza, por temor al que van a decir de mí. Padre, gracias. Señor amado, te ruego, Dios, tú me conoces y sabes. Tú sabes quién soy yo, Dios. Tú sabes mi lucha. Tú conoces, Dios, quién soy yo, Dios mío. De igual forma tú conoces a cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por Jesucristo y gracias porque tu salvación es un regalo. Ahora oramos, Señor, no para ser salvos, sino oramos porque tú nos has salvado, Dios, y nos has dado este medio de gracia para venir a ti en arrepentimiento, Dios. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos como iglesia. Perdónanos como individuos. Perdónanos como tus hijos. Padre, si yo no he testificado de ti ante mis hijos, yo te pido perdón, Dios. Si no he tratado a mi esposa como tú, oh Dios, me dice en tu palabra, te pido perdón, Dios mío, y oro por mis hermanos. Y clamo por mis hermanos en esta hora, pidiéndote perdón por cada uno de nosotros, Dios mío. Señor, ayúdanos, Dios mío, a no tener vergüenza de testificar tu grandeza. Danos la fuerza, danos la sabiduría para ser obediente a la gran comisión. Señor, que nuestra vida, Dios mío, sea digna de tu llamado, Dios. Padre, perdónanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Pon de nuevo, pon gracia y concédenos el privilegio de ser usado por ti en este mundo caído, en este mundo de tinieblas. Padre, perdónanos, Señor, por no caminar de una manera que traiga gloria a tu nombre. Aún sabiendo, Dios mío, que tu salvación es obra de tu gracia, que tu salvación es una prerrogativa tuya, Señor, que no hacemos para ser salvos, te rogamos que nos ayude, Dios mío, a ser obediente, Padre, a tu llamado. Gracias, Dios mío, por Jesucristo, porque por Él podemos venir a ti y rogar que tu favor sea abundante en nuestra vida. Gracias, Cristo, por pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. No oramos, Señor, una vez más para ser salvos. Oramos porque tú nos has salvado y nos has regalado tu salvación. Por lo cual, ayúdanos, Señor, a caminar de una manera que traiga gloria a tu nombre. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Padre, que los esposos que estamos aquí, sin algo, Dios mío, hemos tratado mal a nuestras esposas, podamos preguntarle y decirle, ¿testificado yo de Cristo para contigo? ¿Te he cuidado como Dios me manda? Y si no es así, que podamos pedir perdón. De igual manera, sé que hay hijas tuyas, Padre, que son rencillosas y no se someten a su esposo en voluntad de corazón, como al Señor. También podemos pedir perdón y que todos, Señor, podamos ser edificados, avivados para ser testigo tuyo. No solamente aquí dentro de estas cuatro paredes, sino donde quiera que tú nos lleves. Mira que el llamado a ser testigo no es solamente local, también es universal. Donde quiera que tú nos permitas llegar, dame esa gracia para ser testigo tuyo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Santiago, en la capital, en República Dominicana, en México, en Ecuador, en Guatemala, donde quiera que tú nos muevas, Señor, ayúdanos a entender que nosotros estamos llamados a ser testigos tuyos, Dios. Amén. Dame esa gracia, Padre, porque sin tu ayuda no lo podemos lograr. Sé con nosotros, Padre, que al salir de este lugar entendamos una vez más que no hacemos lo que hacemos para ser salvos, sino hacemos lo que hacemos como evidencia de que ya tú nos salvaste. Gracias, Señor,
Dirige nuestros pasos. Síguenos pastoreando. Tú eres nuestro alfarero por excelencia. Sigue moldeando el carácter de Cristo en nuestra vida para la gloria y honra de tu nombre oro. Favores que te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros hermanos.